Estimados alumnos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al curso de formulación, programación y evaluación de proyectos de inversión organizado por el Instituto Company, en el cual nos tenemos la virtud, la oportunidad de poder explicarles este maravilloso curso que permite realmente abordar los grandes temas de este mundo de la proyección de inversiones. Bien. Muy bien, el día de ayer hemos entrado a la materia de lo que es de la fase número 2, de lo que es el ciclo de inversiones, lo relacionado a formulación. Bien, la formulación de inversiones, nada mejor que se explica en este gráfico que ustedes están viendo, realmente demuestra ya una etapa ya más seria, una etapa ya más concreta, donde vamos a, por supuesto, conocer el servicio que vamos a ofrecer, la población también demandante y las alternativas técnicas, así como los costos. Bien, eso es lo que consiste en concreto esta etapa de formulación de proyectos de inversión. También hay que comentar que hemos visto ya la parte de la definición del horizonte de evaluación, viene la fase hemos visto lo que es la fase de ejecución, la fase de funcionamiento, y hemos entrado al detalle el análisis de mercado, ¿no? Y si hacemos un resumen, hemos visto los 4 tipos de demandas de la población que se tiene que estimar, ¿no? Una cosa es la definición del servicio y la unidad de medida. Recuerden que el servicio y la unidad de medida debe ser exactamente igual al indicador de la brecha que fue formulado en la fase 1 de lo que es la programación multinacional de inversiones, ¿bien? Luego estimamos la población demandante potencial, ¿no? Esa población que es sobre el área de influencia de nuestro proyecto, se puede estimar, y luego ya vienen diversos filtros, ya vienen diversos embudos que poco a poco vamos a centrarnos, como lo que es la demanda efectiva, ¿no? Esa demanda efectiva que es quienes tienen este problema, ¿no? La demanda objetivo, quienes son los que van a acudir a nuestro servicio, y bueno, estas son las demandas principales, ¿bien? Sobre esas demandas vamos a tener que ver tanto la del presente año como la del horizonte del proyecto, ¿no? Si nuestro proyecto dura 5 años, entonces vamos a tener que proyectar la demanda pues para ese tiempo, ¿bien? Muy bien, y también hemos visto el tema de la brecha oferta, la brecha que es la resta de la demanda de servicios con proyecto menos la oferta optimizada, ¿bien? Estos son los puntos que hemos entrado a esta materia. Y bueno, hay que realmente ver ahora la otra parte, ¿no? Muy bien. Ahora nos encontramos en el paso 3, este rectángulo que se encuentra a la derecha, donde hemos visto lo que es el análisis técnico, tanto lo que es el tamaño como lo que es la localización. Bien, aquí nos hemos quedado en lo que es la localización, ya por entrar al tema de tecnología, riesgos y desastres de los proyectos de inversión, impactos ambientales, y bueno, vamos a ver más adelante lo que es alternativas factibles, las metas físicas, la gestión de todo el proyecto y los costos del proyecto. ¿Bien? Muy bien, en la materia de lo que es la tecnología, queridos alumnos, es el tercer gran elemento, el tercer gran eje en el cual el proyecto de inversión va realmente a acudir. Bien, y hay que comentarle aquí que la tecnología es un tema de cómo se va a producir, ¿no? Son esos métodos de trabajo, son esos estilos de trabajo, son estas maneras de producir, de operar en nuestro proyecto de inversión, ¿bien? ¿No? Dos de los principales aspectos de los que nos preocupan en la tecnología es tanto la instalación física como lo que es el proceso de producción, ¿bien? Esos son los dos grandes puntos que tenemos que encontrar. También vamos a ver dentro de, sobre todo en la parte de procesos, los conocimientos que se tienen que tener, ¿no? Si estamos pensando en la construcción de una carretera, por ejemplo, entonces deben existir, pues, los especialistas, los ingenieros civiles, que saben, pues, todas las temáticas, ¿no? De resistencia, de pisos, asfaltado y más, ¿no? Son conocimientos técnicos que deben de conocer y el nivel, ¿no? Luego hablamos de los métodos de trabajo. Tenemos métodos activos, métodos pasivos, ¿no? Métodos que deben ser muy eficientes, muy eficaces, porque recordemos que un proyecto tiene un inicio y un fin, ¿no? Las técnicas, muy parecido a los métodos, y también hablamos de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos que son diversas herramientas que justamente los especialistas, el encargado del proyecto, el coordinador, el jefe del proyecto, y todo lo que es el equipo del proyecto van a utilizar, pues, para llevar a cabo el proyecto de inversión y las diversas actividades. Las actividades ya son propiamente los procesos desagregados, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en la construcción de un hospital, ¿no? Entonces, en primer lugar debe haber un estudio, ¿no? Estudio de suelos, estudio de prefactibilidad,
luego ya viene un análisis geofísico, ¿no? Luego ya viene propiamente el terreno, la compra del terreno, la construcción del terreno, luego ya viene la construcción de la infraestructura, propiamente lo que es el amoblado, ¿no? El diseño de interiores, las instalaciones de los servicios básicos, ¿no? Y bueno, al final ya los ajustes, ¿no? De todo hospital, ¿no? Y bueno, y entonces son las actividades, ¿no? Son los procesos, ¿no? Entonces, todo esto depende de lo que es la tecnología, ¿bien? Así que tecnología no solamente es, por si acaso, la parte de sistemas, sino también es todo lo que es el cómo, ¿bien? En algunos casos, la transformación es más tangible que en otros, y se da un proceso de transformación siempre que hay un cambio en un estado inicial a un estado final, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto sobre sistema de agua potable, el estado inicial, que va a ser los insumos, los inputs, los recursos, ¿no? El inicio de todo va a ser el agua en fuente, ¿no? Y lo que estamos buscando es que exista un tratamiento, una purificación, una distribución del agua, para lo cual nuestro producto, nuestro resultado, nuestro output va a ser el agua potable en domicilio, ¿no? Ahí es la finalización de la parte productiva de nuestro proyecto. Si tenemos un proyecto sobre vías interurbanas, bien, nuestro estado inicial van a ser los pasajeros de origen, que justamente con estas carreteras, estas calles, estos pasajes y más, vamos a hacer mayores traslados, para lo cual lo que buscamos es pasajeros en destino, ¿bien? Del mismo modo, para un proyecto sobre institución educativa, tenemos a niños o jóvenes, ¿no? Sin conocimiento, formación, este instituto de educación educativa, ¿no? Ese instituto educativo, perdón, busca realmente llegar a los niveles de aprendizaje, a los niveles de conocimiento, ¿no? De las materias, ¿no? Matemática, lenguaje y más, de los niños, ¿no? Con habilidades. En el caso de un centro de salud, lo mismo, ¿no? Hablamos que el proyecto es un centro de salud, el estado inicial es el paciente, el enfermo, esa persona que requiere acceder a servicios de salud, ¿no? Y el estado final, la persona tratada o curada, ¿no? Y para la limpieza pública, lo mismo, ¿no? Basura en la calle y llegar a la basura en disposición final, ¿bien? Así que no necesariamente en tema de proyectos de inversión, un producto como lo que es una carretera o un hospital, se ve, ojo, a través de una parte física. Tenemos acá un centro de salud que totalmente es un servicio, entonces buscamos una persona tratada o curada, ¿bien? Entonces, tenemos que conocer muy bien nuestros procesos. Ahora, pasar de aquí a acá, hay una serie de actividades, procesos, procedimientos, tareas, ¿no? Un manual de procesos prácticamente, que ya la entidad cuando esté operando va a tener que tener, ¿no? El famoso manual de procesos y procedimientos, el MAPRO, ¿no? Este MAPRO tiene establecido pues, los procesos estratégicos, los procesos de soporte, los procesos misionales, ¿no? Para que esta institución se sostenga en el tiempo, no exista sostenibilidad, ¿bien? Muy bien, en la materia de tecnologías vamos a separar dos partes, ¿bien? Vamos a tener que dimensionar, así como tanto en lo que es localización y tamaño, dos puntos. Uno, lo que es la identificación de los factores condicionantes, y el otro, lo que es, paso 2, el análisis de las opciones de tecnologías, ¿bien? La tecnología tiene diversos factores que bien podemos aprovechar o bien podemos eliminar, como si fuera una amenaza, ¿bien? Entonces, por supuesto que vamos a aprovechar las nuevas tecnologías, los nuevos procedimientos y más. Entonces, sobre el tema de la identificación de los factores condicionantes, se debe verificar si el sector competente dispone de una norma técnica sobre las opciones tecnológicas que se debe considerar para el diseño de una unidad productora, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando en la transformación de lo que es la energía eléctrica, ¿no? Lo que es la transformación de energía eléctrica, o por ejemplo, un proyecto sobre servicio de suministro de energía eléctrica, tenemos que ver cómo vamos a generar esa energía eléctrica. Puede ser una generación hidráulica, una generación térmica y más, ¿bien? Pero la parte técnica, más que nada la conoce, por ejemplo, la OSINERMIN y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Muy bien, ese es para el caso de un proyecto, ¿no? Como este. Ahora, si es un proyecto de energía eléctrica en una zona rural, ahí en el Ministerio de Economía y Finanzas hay una dirección que se llama justamente Dirección de Electrificación Rural, ¿no? Ahí te dan las pautas, cómo generar energía en estas zonas. Si tenemos un proyecto relacionado, por ejemplo, a energías renovables, que tienen que ver con energía solar, energía eólica,
geotérmica, biomasa, nuclear, ¿no? Que son estas nuevas tecnologías, ni tan nuevas, porque el tema de energía renovables ya hace, que yo sepa, 40 años atrás se viene hablando, ¿no? Entonces, si se trata de un proyecto especial en esa materia, tenemos que también dirigirnos al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección de Energías Renovables, ¿no? Y ellos ya tienen unas normas técnicas especiales, ¿no? Unas normas técnicas especiales y más, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere pensar en un proyecto de energía eólica, no debe generar tantos watts o kilowatts que una energía no renovable, ¿no? No se busca sustituir, sino más bien se busca que exista una complementariedad, ¿bien? Entonces, para todos los casos, para cualquier sector, es muy importante, para cualquier proyecto es muy importante revisar qué dice el ministerio, qué dice el sector sobre esa materia, ¿bien? Entonces, para un proyecto turístico de igual manera, ¿no? Un proyecto turístico, por ejemplo, la creación de un aeropuerto, ¿no? Este aeropuerto de Chincheros que tanto se viene hablando 50 años atrás, por lo menos, en Cusco, ha tenido diversas limitancias, ¿no? Entonces, la construcción del aeropuerto pues tiene que tener ciertas pistas de aterrizajes, cuantos terminales, la afluencia también, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros que tenemos que respetar, ¿bien? Yo por eso me refiero a ese tema de las especificaciones técnicas, ¿no? Las especificaciones técnicas son las características que ha fijado el sector y condicionan la tecnología que se debe aplicar, sea para la inversión o para la operación y el mantenimiento, lo cual se reflejará en las especificaciones técnicas de los equipos, las técnicas constructivas y los materiales también a emplearse. Bien, muy importante esa materia. Bueno, ¿qué es lo que también debemos de revisar en la parte tecnológica? Las condiciones que vamos a tener con los proveedores. Bien, si nosotros tenemos un solo proveedor, nuestro proyecto puede tomar un mayor costo, ¿no? Porque este proveedor va a ofrecer el precio que realmente es, ¿no? El precio que realmente desea, ¿no? Supongamos que estamos en la construcción de una carretera en una zona muy remota del país y vemos a una empresa de cementos, ¿no? Una sola empresa de cementos. Entonces, hay un alto grado de dependencia del proveedor, ¿no? Entonces, dependemos mucho de ese proveedor, ¿no? Por sus repuestos, por sus recursos y más. También hay un proveedor de servicio de mantenimiento de equipos, ¿no? Nuestros equipos, por ejemplo, los equipos médicos de un hospital, la mayoría de ellos, el mantenimiento viene inclusive de fuera del país, ¿no? Vienen de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, ¿no? China y más. Entonces, a veces el grado de dependencia de este proveedor de servicio de mantenimiento también suele ser bastante elevado, ¿no? Luego también el entrenamiento que brindará el proveedor. Muy importante, porque este proveedor, como nos va a entregar diversos equipos, maquinarias, instrumentos, también nos va a capacitar y nos va a instruir en el uso de los mismos. ¿Bien? Muy bien. Obsolescencia tecnológica. Acá muy importante por un tema de costos, ver que los equipos de trabajo, ver las maquinarias, los instrumentos, los vehículos, todo lo que tiene que ver con los activos tangibles, tiene pues un tiempo de vida, ¿no? Una obsolescencia tecnológica, ¿no? Hablamos pues de la depreciación, ¿no? En el caso de los activos tangibles, en el caso de los activos intangibles, la amortización, ¿no? Entonces, hay que evaluar si la compra pues de un tomógrafo, por ejemplo, va a durar el tiempo del proyecto, ¿no? Mi proyecto dura 10 años y el tomógrafo de repente tiene una vida útil de 5 años, entonces hay que analizar los costos en esa materia, ¿bien? La seguridad industrial muy importante. Eso tiene que ver con el tema de SOMA, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, porque tenemos que respetar que dice la ley 29783 sobre el tema de los riesgos operativos que tenga nuestro personal sobre los procesos de producción, ¿no? Todo personal realmente tiene preponderancia a sufrir accidentes, accidentes incapacitantes, accidentes totales, accidentes parciales y más, y tenemos que establecer los parámetros, ¿no? Para que realmente las personas que trabajen con nosotros se sientan seguras, ¿no? Condiciones climáticas y físicas. Bien, este es uno de los puntos que muchos de los proyectistas no lo analizan, pero realmente es un tema bastante ciego porque cualquier factor climático puede afectar notablemente a nuestro proyecto de inversión, ¿no? Por ejemplo, el famoso Huaycos, ¿no? Fenómeno del Niño, ¿no? Que viene de diciembre hasta marzo, los factores de heladas en Puno que está viendo ahora mismo y más, son factores climatológicos que tenemos que considerar, ¿bien? Lo mismo pues en el caso de las zonas lluviosas. Muy bien, esos son algunos de los factores. Recuerden que estamos viendo los factores de la tecnología o de los procesos de mi proyecto, ¿no?
¿Qué más tenemos? La disponibilidad de los recursos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de energía eléctrica, de generación hidráulica, el agua realmente es un factor limitante, ¿no? Un recurso limitante, ¿no? Inclusive muchos proyectistas miden el grado de sequía de los ríos, ¿no? El grado de sequía, o también le llaman el nivel de afluencia del recurso hídrico, ¿no? Donde, por ejemplo, a diariamente muchas empresas eléctricas, por ejemplo, miden cuántos metros cúbicos pasa por segundo, ¿no? Unos miden 1000, otros miden 900, de repente por factores climatológicos baja a 800, y todo lo contrario, a veces puede aumentarse a más, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua, para este caso, es un factor totalmente limitante, ¿no? Porque el agua captará, si tiene muchos sedimentos o presencia de sólidos, los procesos y las instalaciones que se requieren son diferentes, ¿no? Para cualquier otro proyecto igual, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en un proyecto relacionado a, por ejemplo, un proyecto turístico, ¿no? En este caso, el recurso es justamente la creación de ese nuevo atractivo turístico, ¿no? Entonces, los recursos pueden verse también limitados, ¿bien? Las condiciones ambientales, a diferencia del cambio climático, que es un tema muy particular, hay que ver que nuestro proyecto puede afectar, ojo, a la zona de influencia, ¿bien? En algunas regiones las fuentes de agua superficiales se están agotando y se deben explorar nuevas tecnologías para afrontar esta situación, como las plantas de desalinización del agua del mar, ¿no? Varias empresas, por ejemplo, Antamina, utilizan plantas de desalinización, ¿no? Donde ya no dependen, pues, propiamente de recurso hídrico, ¿no? Entonces, son condiciones ambientales que hay que, interesante muy averiguar y poder implementar, ¿bien? Muy bien, vamos a hacer este análisis de estos factores de condicionantes de las tecnologías y lo tenemos que comparar también con las opciones de tecnología, ¿bien? Entonces, para este tema vamos a ver múltiples formas de generar los resultados. O sea, por ejemplo, acá, ¿cómo vamos a convertir de agua en fuente a agua potable? Va a haber muchísimas maneras, ¿no? Puede haber el tema de clorinización, ¿no? El tema de purificación, ¿no? Tratamientos, muchas maneras de llevar agua potable a domicilio, ¿no? El tema de formación educativa, también puede haber varias maneras, ¿no? Centro de salud y más. Entonces, vamos a ver ahora las opciones de tecnología, ¿bien? Entonces, como resultado de estos factores que hemos visto anteriormente, se van a identificar las alternativas de tecnología para la ejecución y el funcionamiento, ¿no?, de este proyecto para que se pueda producir los bienes y servicios que tanto hemos hablado, ¿bien? Entonces vamos a ver las opciones de tecnología, pero teniendo en cuenta, ojo, por supuesto, los costos, ¿no? Tanto los costos de inversión, los costos de reposición, los costos de operación, los costos de mantenimiento, ¿no? Si utilizamos el mejor alternativa costo-beneficio, vamos a utilizarla, ¿bien? Entonces, por ejemplo, pensemos en un proyecto de alcantarillado, ¿bien? El sistema de tratamiento de aguas residuales puede tener entre sus opciones tecnológicas, por ejemplo, lodos activados, filtros de percolación o lagunas de estabilización. Pensemos ahora en un proyecto sobre infraestructura de riego, ¿no? Entonces, sobre infraestructura de riego podemos tener diversas alternativas, ¿no? Las condiciones del terreno, disponibilidad hídrica, características de los cultivos, ¿no? El riego por aspersión, por gota y por mangas. También puede ser diversas formas de aprovechar el agua, ¿no? Entonces, a través de estas metodologías y de estos métodos de trabajo, tenemos que ver justamente la mejor opción. Bien, entonces acá ya viene ahora justamente la comparación, ¿no? Para un proyecto como este, por ejemplo, el tema de producción del agua, el principal activo va a ser la planta de tratamiento de agua potable, ¿no? ¿Qué factores dijimos que son condicionantes? El cambio climatológico, ¿no? Porque puede haber agua como no puede haber agua. ¿Qué opciones tecnológicas tenemos para tratamiento de agua? Puede ser ablandamiento, microfiltración, clarificación, ¿no? ¿Y qué otras opciones ya las seleccionadas, las que nos interesan, van a ser solamente ablandamiento y microfiltración, ¿no? Esas son las dos principales que vamos a considerar, ¿bien? Ahora pensemos en tema de aguas residuales, ¿bien? Para las aguas residuales tenemos lodos activados, litros de percolación, laguna de esterilización, pero nos quedamos con esta metodología de lodos activados, ¿bien? Entonces,
Son alternativas que, bueno, acá muy fácil se muestra que ya han sido seleccionados, pero nosotros internamente tenemos que costear cuánto va a ser cada una de estas tres alternativas, ¿no? Cada una de estas tres alternativas, ¿bien? Muy bien. Así vamos a ver realmente todo lo necesario para nuestro proyecto de inversión, ¿no? El tratamiento de aguas por método de lodos activados es un proyecto interesante, ¿no? Donde buscamos pues esa purificación, ese manejo de las aguas residuales y más, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. Entonces, esta tabla se desprende de esas opciones tecnológicas, ¿no? Entonces, dados los factores de tecnología, ¿no? Se tienen dos alternativas, como dijimos, la de ablandamiento y de microfiltración para el caso de las aguas, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, ya hemos visto la parte tecnológica, ¿bien? Tecnológica hemos visto los factores y las opciones de tecnología. Ahora, lo que conlleva ver es el impacto ambiental de mi proyecto de inversión, ¿bien? Responde a la pregunta, ¿cómo mitigar esos impactos negativos en la sociedad y en el ambiente, ¿no? Entonces, con diversos especialistas en gestión ambiental, vamos a analizar esta materia, ¿bien? Todo proyecto no necesariamente puede tener impacto negativo, otros pueden tener un impacto positivo, ¿no? Donde tenemos que analizar cada una de las alternativas, ¿bien? Y para ello vamos a utilizar diversas matrices. La famosa matriz de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, y también tenemos otros instrumentos más concretos, como por ejemplo el CIRA, que es el Certificado de Identificación de Retos Arqueológicos, ¿no? Entonces, cada sector va a tener también sus estudios y certificaciones para poder realmente operar, ¿bien? Los sectores realmente emiten diversas normas, como mencionamos, por ejemplo el CIRA, que es un tema de restos arqueológicos, lo ve el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Y estas normas orientan el análisis de los impactos que podrían generar el proyecto, ¿bien? Bueno, para la mitigación de los impactos negativos en la sociedad y el ambiente. Bueno, en primer lugar tenemos que ver cuál es la mejor combinación, ¿no?, de estas opciones que tengan el menor impacto en el ambiente y sobre todo que no solamente que cuando se crea el proyecto no existen impactos, sino también durante el proyecto, o sea, cuando se opera y se mantenga. Por eso hablamos de la sostenibilidad ambiental, ¿bien? El otro tema que tenemos que hablar de todas maneras, por supuesto, es la corrección, ¿no? Le llaman pasivos ambientales, corrección ambiental, ¿no? Donde, por supuesto, no estamos seguros que nuestro proyecto pueda generar daños más en un futuro. Entonces tenemos que ser precavidos y establecer diversos métodos, como por ejemplo, la eliminación del impacto ambiental, la reducción del impacto ambiental, o la mitigación del impacto ambiental, o también tenemos el tratamiento del impacto ambiental, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, este caso de el derrame de petróleo en Ventanilla, ¿no? Este es un pasivo ambiental que ha impactado enormemente, ¿no?, al recurso animal, ¿no?, recurso marino, ¿no?, en esta zona. Y en este caso, lo que sí hubo no es la eliminación del impacto ambiental, lo que hubo más que nada es tratamiento, o sea, poco a poco están tratando de arreglar, ¿no? Es muy difícil eliminar el impacto ambiental, ¿no? De preferencia hay que eliminar el impacto ambiental, ¿no? Para ello, pues recuerden que hay diversos costos, ¿no? Por ello, tenemos que incorporar en nuestro análisis los costos por mitigación, o también le llaman compensación ambiental, ¿bien? La compensación ambiental en los proyectos es un tema interesante que a veces no lo analizamos, ¿bien? No lo analizamos, no lo consideramos por ser un tema desconocido, ¿no? Porque más que nada lo hacemos cuando sucede, ¿no? Pero vamos a ver ahora, mediante este video, cómo es que se hace este trabajo de compensación ambiental. Compensación ambiental. Una oportunidad para todos. En la naturaleza, toda actividad tiene un impacto. Algunos parecen pequeños, si los vemos por separado. Otros resultan ser tan grandes que nos obligan a detenernos a pensar cómo la vida en los ecosistemas se transformará como resultado de nuestra actividad. Es así que José, un cafetalero, está preocupado porque cerca de su terreno se proyecta empezar a explotar gas natural. Lo que José no sabe es que antes de realizar la operación, el Estado le ha exigido a la empresa la elaboración de un estudio de impacto ambiental que deberá ser aprobado si se quiere empezar con el proyecto. Así, la empresa deberá identificar, evitar,
y mitigar los impactos ambientales negativos que traerán las operaciones que permitirán extraer el gas del lugar. Si bien el EIA es una herramienta que contempla todas las acciones para eliminar y reducir los impactos ambientales, existen una serie de impactos que por más que se intente, no podrá reducir o eliminar. Es a estos a los que llamamos impactos ambientales residuales, y son aquellos que se generarán inevitablemente. Estos impactos resultan incalculables si queremos encontrarles una equivalencia monetaria. ¿Qué precio le pondrías a un lugar de gran diversidad de aves o flores, o a una orilla de río que permite acceder a un bosque? No hay manera de ponerle precio, porque su valor radica en su gran biodiversidad, las relaciones y funciones que cumplen. De impactarlos, su costo lo terminaría pagando como siempre la naturaleza y la gran cantidad de gente que vive cerca de ella, y muchas veces depende de ella. La vida en la naturaleza se debe al equilibrio entre quienes participan de ella. Por eso, el MINAM, en conjunto con otras entidades del Estado, instituciones de la sociedad civil, una serie de empresas privadas y organismos internacionales, proponen una nueva manera de pensar la relación del ser humano con el impacto de sus actividades en la naturaleza. El objetivo es reducir lo más posible los impactos residuales, hasta lograr que no se pierdan funciones y servicios de los ecosistemas, como el agua, los bosques y la biodiversidad. A esto lo llamamos cero pérdida neta en cuanto a especies y funciones de los ecosistemas. ¿Cómo? Así es como el Estado peruano exigirá a la empresa que trabajará cerca al terreno de José compensar los impactos residuales, producto de la explotación del gas, accediendo a un sistema de compensación ambiental que busca devolver a la naturaleza lo que perderá. No en su equivalencia en dinero, sino en equivalencia ambiental, restaurando o preservando un ambiente similar al que se verá afectado en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos. La compensación ambiental mejorará la gestión de los proyectos de inversión, porque busca neutralizar las pérdidas que el EIA asume. ¿Cuándo no se puede aplicar la compensación? Sin embargo, hay ambientes únicos, con valores biológicos irreemplazables, y en los que resultará imposible encontrar un ambiente equivalente. Por lo tanto, la compensación ambiental no podrá aplicarse y el proyecto no será viable. En simple, se trata de compensar las pérdidas de un ambiente por otro ambiente, donde se puedan tener ganancias en ambos elementos. La compensación ambiental nos permite superar este desequilibrio que surge cuando intentamos darle un valor económico a algo incuantificable, como la biodiversidad, un sistema vivo que aumenta su valor real segundo a segundo. Con la compensación ambiental se busca contrarrestar la pérdida de biodiversidad y espacios naturales. Es un intento de mejorar las relaciones entre la actividad humana y la naturaleza. Compensación ambiental, una oportunidad para todos. Muy bien, hemos visto el tema de la compensación ambiental. Bien, muy bien, también hay que considerar, por supuesto, que el tema de impacto ambiental no solamente es en la parte de formulación, también es en la etapa de ejecución y evaluación de los impactos ambientales. Bien, para ello vamos a utilizar una matriz, una famosa matriz de identificación de impactos ambientales. Esta matriz, queridos alumnos, realmente es clave, realmente elaborarla, llenarla. Es un requisito indispensable que nos piden pues, para que el proyecto sea aprobado. Y bueno, esta matriz realmente consta, por supuesto, de identificar realmente todos los riesgos, las acciones que se van a utilizar en esta materia. Es una matriz principalmente no de doble entrada que se detecta, ojo, esos impactos ambientales. Bien, para comentarle que esta matriz responde a una serie de preguntas donde nuestro proyecto se va a tener que desplegar en actividades. Bien. Estas actividades tenemos que definir qué tipo de impacto generan, ¿no? Sobre más. El aspecto ambiental también se ve en el tema de la evaluación del impacto, ¿no? Donde se puede ver un tema de impacto ambiental, parte legal, y luego valoramos ese impacto, ¿no? Si ese impacto es alto, entonces esa actividad se tiene que paralizar, ¿no? Si el impacto es medio bajo, la actividad puede mantener su curso, ¿no? Entonces, ahí se requiere una evaluación, ¿bien?
Nuestras alternativas técnicas que ya hemos definido las anteriores, vamos a tener que evaluarlas, ¿bien? Entonces, vamos a tener que evaluarlas, cuáles de ellas se van a poder mitigar, cuáles de ellas, por supuesto, se van a poder tratar y más. En el caso de que las medidas de mitigación estén integradas como parte de un activo, ¿no? Se entiende que no habrá impactos ambientales, por lo que no se necesita establecer metas físicas, ¿no? Y finalmente, el análisis del impacto ambiental debe identificar, por supuesto, lo que va a producir el proyecto en las fases de ejecución y funcionamiento, ¿bien? También se considera esos puntos. Muy bien, veamos ahora el último punto sobre este paso número 3, lo relacionado a riesgos de desastres y cambio climático, ¿bien? En la gestión de riesgos y desastres, queridos alumnos, no tiene nada que ver con la materia de impacto ambiental, es otra temática, por supuesto, es otra temática que hay que ver, ¿bien? Y por ello, tenemos que comentar que, por supuesto, son realmente una serie de medidas que deben de realizarse, ¿no? Con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro, ¿bien? Muy bien. Para ello, queridos alumnos, vamos a identificar el contexto del cambio climático a la cual nuestro proyecto de inversión va a actuar, ¿bien? A la cual nuestro proyecto de inversión va a actuar. Muy bien, una de las alternativas que vamos a utilizar, por supuesto, es el análisis de riesgos. Bien, este análisis de riesgos vamos a utilizarlo por cada una de las alternativas técnicas, bien, y utilizando siempre de igual manera que en el caso anterior las normas técnicas sectoriales, normas técnicas nacionales, bien. Y luego después de ello vamos a establecer, ojo, la pauta propiamente para hacer, bien. Miren, vamos a mostrarles este anexo 2 donde realmente demuestra esta materia, por supuesto, de análisis de riesgos y desastres, ¿bien? Ustedes van a tener que utilizar siempre esta temática para poder implementar la gestión de riesgos, ¿bien? Bueno, quiero comentarles aquí, queridos alumnos, que el análisis de riesgos incluye realmente 3 acciones, ¿bien? Una cosa son los proyectos que pueden prever, pueden proyectar lo que pueda pasar en su área de influencia, como son esos desastres, como un criterio de selección de la localización y tecnología, ¿no? Otra es la fase correctiva, tenemos la opción, por supuesto, de, vale la redundancia, corregir ese daño en nuestro proyecto de inversión, bien, y otra es la fase reactiva, ¿no? Que en muchas de las entidades es una fase de respuesta, ¿no? Una fase de respuesta ante este desastre, ¿no? No es la capacidad de gestión de las unidades para incrementar la resiliencia, ¿no? La resiliencia que es esa capacidad de superar las adversidades, ¿bien? Para ello, queridos alumnos, en la fase de gestión de la prospectiva, ¿bien? Vamos a tener que materializar esas decisiones sobre la localización, la tecnología, al igual que aquellas acciones que van a formar parte del proyecto, ¿bien? La fase correctiva, ojo, son diversos cambios, ojo, en las cuales vamos a tener que utilizar para nuestro proyecto, ¿no? Y la fase reactiva se va a materializar en decisiones ya para mitigar los daños o las pérdidas y recuperar, ¿no?, el impacto que ha sucedido, ¿bien? Bueno, sí o sí tenemos que leer un poco el marco de, la ley marco de cambio climático, donde hay un manual, un lineamiento que habla sobre la gestión de riesgos de cambio climático, y eso lo podemos aplicar también a nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Para todos los casos, queremos comentarles que los riesgos tienen esos tipos de análisis, ¿bien? Puede ser el peligro, que es la potencialidad de que pase un suceso, la exposición, que es justamente que tan uno se encuentra expuesto ante ese peligro, y la vulnerabilidad también se le conoce como el impacto, ¿no? El impacto que es cuánto impacta en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, se hace una serie de análisis. Tenemos que analizar los peligros actuales de nuestro proyecto y los futuros que podrían pasar, ¿bien? También las exposiciones de esos peligros y la vulnerabilidad, ¿bien? Muy bien, esa es la fase del proyecto de inversión que tenemos que considerar, ¿bien? Entonces, en toda la parte de nuestro proyecto de inversión, queremos comentar que debemos establecer, ojo, un análisis de peligros, ¿no? Importante analizar el peligro en el área de estudio, ¿bien? Analizar los riesgos de nuestra unidad productora, analizar los riesgos también de la población afectada, que puede verse justamente dañada por estos riesgos, ¿bien? Muy bien, y también tratar de poner el árbol de problemas y la mejora de los objetivos, ¿bien? Muy bien, acá le vamos a dejar, ojo, esta parte donde ustedes pueden, por supuesto,
leerlo a más profundidad. Muy bien, continuando con ello, ya vamos a empezar a plantear las alternativas técnicas factibles, ¿bien? Esas alternativas técnicas factibles es uno de los puntos que ya estamos aterrizando realmente a cuál técnica vamos a decidir, ¿no? Porque ya hemos visto la localización, el tamaño, la tecnología y más, y ya pues es el momento, ¿no?, de elegir esas alternativas técnicas factibles, las mejores, ¿no? Entonces vamos a plantear estas alternativas que provienen de las opciones que hemos visto anteriormente con los criterios, ¿no? Esta síntesis no debe contener cada alternativa ya de manera bien detalladita, ¿bien? En esta tabla, por ejemplo, que vemos a continuación, para nuestro proyecto de infraestructura de riego, tenemos que establecer cada alternativa de solución y realmente su dimensionamiento también, ¿bien? Por ejemplo, mi alternativa de solución es captar mayor cantidad de agua. Tengo dos caminos. Uno es la captación de aguas subterráneas por pozos tubulares y otra es la captación de aguas superficiales de quebradas. ¿Bien? Las opciones de tamaño. En la primera opción llega entre 100 a 100 litros por segundo, 110 litros por segundo, y en la segunda llega entre 100 a 120 litros por segundo, ¿no? Las opciones de tamaño elegibles son los factores condicionantes, ¿no? Muy bien. Ante ello, la opción que vamos a elegir tiene que compararse con los factores condicionantes, ¿no? Y nosotros vemos para el caso de las aguas subterráneas, tenemos tres tipos de ubicaciones donde vamos a poder colocar este pozo, ¿no? Este pozo, ¿bien? Pero el caso del la segunda opción, tenemos solamente dos ubicaciones, ¿bien? Entonces estamos eligiendo, el primero tiene más opciones y el segundo menos opciones en sí, ¿bien? Y luego vamos a ver la parte de las tecnologías. ¿Cómo vamos a captar? Para el tema de los pozos tubulares, ¿no?, las aguas subterráneas, tenemos un método de trabajo principal, ¿no?, que son las pozos y líneas de impulsión. Pero en el caso del segundo, felizmente tenemos dos más, ¿no? Tenemos lo que es la captación y línea de conducción con canal abierto y captación y línea de conducción con tubería, ¿no? Este de canal abierto prácticamente es por río, ¿no? Y esto sí ya es pues con las instalaciones de tuberías, ¿no?, hasta que llegue al área principal. Muy bien, de manera ya sintetizada, se elige, ¿no? Entonces, para el primer caso, dijimos que, y para el segundo caso tenemos 100 litros por segundo, que es la producción, ¿no?, de este proyecto de riego. El primero tiene dos opciones, ¿bien? Pero solamente tiene una tecnología, ¿bien? El segundo también tiene una localización, pero tiene, para este caso, dos tecnologías, ¿bien? Entonces, a través de un análisis de hipótesis, hacemos acá las cuatro hipótesis que tenemos, ¿no?, para todos estos casos, ¿no? Tenemos una alternativa que es la captación de aguas subterráneas con caudal de 100 litros, pero con una ubicación A, pero con captación de pozos, y así describimos para cada una, ¿no? Muy bien. Para cada una de esas alternativas se va a desarrollar un diseño preliminar al fin de estimar ya ahora los costos de inversión. Bien, entonces acá vamos a considerar, ya hemos visto la parte técnica totalmente de nuestro proyecto, ¿no? Tamaño, localización, la tecnología, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la parte financiera, ¿no? La parte financiera de nuestro proyecto, ¿no? Por supuesto, los costos de inversión con la parte social los vamos a tener que incluir, ¿bien? Muy bien, acá vamos a apreciar que en estas alternativas ya se han seleccionado, ojo, las principales, ¿bien? Considerando pues ese análisis de costos de inversión y ese análisis de evaluación social, ¿bien? Muy bien, ojo que nos encontramos en la fase, ¿no? En la fase de planteamiento de alternativas factibles, ¿bien? Ahora vamos a diseñar. Ese diseño es totalmente técnico, queridos alumnos, ¿bien? Piensen mucho en sus proyectos. Tenemos que tener a muy buenos especialistas para diseñar estas alternativas, ¿bien? Porque no se nos puede escapar nada acá, nada de nada, ¿bien? Entonces, el diseño realmente es una representación gráfica de un proyecto en la fase tanto de formulación y evaluación que describe las características físicas y funcionales de las alternativas, incluidos los costos, ¿bien? En este diseño debe estar constituido por dibujos o por planos, en lo que se deberá apreciar la distribución de los espacios, de las áreas, y que puede ser levantado con nivel de información desde la visualización hasta los estudios básicos, ¿bien? Bueno, una vez que ya hayamos seleccionado esa alternativa, ya la unidad formuladora se va a encargar de hacer ese diseño, ¿no?, con la ingeniería y la profundidad de esa información necesaria, ¿bien? Bueno, como profundidad podemos decir, por supuesto, que se debe utilizar diversas herramientas
por supuesto, el AutoCAD, ¿no? El CorelDRAW, y diversas herramientas como el GIS también ayudan para un poco esquematizar y graficar esta alternativa, ¿bien? Muy bien. El nivel de definición de ingeniería, ¿no? Para el diseño de un proyecto puede comprender representaciones gráficas, como no son los planos, esquemas, espacios y áreas, diagramas arquitectónicos, esbozos, croquis, del proceso de producción, ¿no? Considerando los equipos principales. Bien, vamos a hacer dos tipos de alternativas. Las factibles, las que creemos que pueden ser, y otra es la seleccionada. Bien, sobre la alternativa técnica factible, vamos a hacer un diseño de preliminar de cada alternativa, considerando el alcance de la ingeniería no conceptual, y de la seleccionada justamente es sobre esa alternativa que ya vamos a quedar en la fase final, ¿no? Muy bien, ante ello ya viene la definición de las metas físicas, ¿bien? Muy importante considerar dentro de nuestros proyectos de inversión las metas físicas, ¿bien? Aquí tenemos que tener en cuenta que toda meta física están relacionadas con las alternativas técnicas de solución, ¿bien? Para ello vamos a ver qué significa una meta física. Utilidad porque constituye la base físicas. Vamos a trabajar diccionario de los artistas. Metas físicas. Las metas físicas de los activos que se busca crear o modificar nos van a ser de mucha utilidad porque constituye la base para el planeamiento y presupuesto del proyecto. En el diseño preliminar se da información sobre las magnitudes físicas de los activos que se pretenden lograr en la fase de ejecución, como por ejemplo el número y metro cuadrado de aulas de un colegio, de un proyecto de educación, los kilómetros de carreteras, por ejemplo en un proyecto de transporte, o número de cursos de capacitación en un proyecto de cadena productiva en el cual se da soporte a los productores, por ejemplo, de la ganadería altoandina de los camélidos sudamericanos, entre otros. Las acciones que hemos identificado en el proyecto, en el análisis de medios fundamentales, se deben cuantificar a través de las metas físicas. Estas pueden ser medidas en unidades físicas y o dimensiones físicas. Es decir, pueden ser en ambas o en una de ellas dependiendo de la naturaleza de la acción. Una unidad física es la unidad de activo que se plantea crear o modificar. Debe ser caracterizado por su unidad de medida y cantidad. Por ejemplo, número de estructuras físicas, número de mobiliario, número de vehículos, número de terrenos, entre otros. Vamos a definir dimensión física. Es la magnitud del activo que se planea crear o modificar. Debe ser caracterizado por su unidad de medida y cantidad. Por ejemplo, metros cuadrados, metros, metros cúbicos, metros lineales, entre otros. Ahora vamos a ver un ejemplo en esta tabla donde vamos a integrar las acciones, factor de producción, unidad física y dimensión física. Vamos a empezar en la acción, vamos a explicar la naturaleza de la acción y los activos. Por ejemplo, la construcción. Las aulas, por ejemplo, es el activo. El factor de producción, dado que es un aula, corresponde a una infraestructura. La unidad física, no se olviden, tenemos que plantear la unidad de medida y la cantidad. Es el número de estructuras físicas y la cantidad 20 aulas, ¿no es cierto? La dimensión física, la unidad de medida y la cantidad, en este caso serían metros cuadrados y la cantidad total 1200 metros cuadrados. Vamos a ver otro ejemplo. Construcción, naturaleza de la acción. El activo, muro de contención. El factor de producción, infraestructura. La unidad física, número de estructuras físicas.
La cantidad, 1, es un muro de contención. La dimensión física, metros, es la unidad de medida. La cantidad, 20. Excelente proyectista. Vamos a seguir viendo otro ejemplo. Adquisición, naturaleza de la acción. El activo, vehículo. Factor de producción, vehículos. Unidad física, unidad de medida, número de vehículos. Cantidad, 2. En este caso, por la naturaleza del activo, no vamos a tener dimensión física. Otro ejemplo. Adquisición, carpetas, es el activo. Factor de producción, mobiliario. Unidad física, vamos a ver la unidad de medida, número de mobiliarios. Cantidad, 100. En este caso tampoco tendríamos dimensión física por la naturaleza del activo. Otra acción, adquisición, activo, terreno. Factor de producción, terreno. Unidad física, unidad de medida, número de terreno. Cantidad, 1. Dimensión física, ahí vamos a ver la unidad de medida, metros cuadrados, y la cantidad, 850. Excelente proyectista. Tenemos una definición más en el diccionario de proyectistas. Déjanos en comentarios algunas otras metas físicas, unidades físicas y dimensiones físicas para los tipos de proyectos que has desarrollado. Puede ser de infraestructura natural, de infraestructura gris o también algunos relacionados con intangibles. Adiós, proyectista. Muy bien, queridos alumnos, en esa materia de las metas físicas, por supuesto que tenemos que ver de acuerdo a los indicadores de las brechas que especificamos en la fase de programación multinacional de inversiones. Bien, muy bien, todo va a depender siempre de un solo indicador de todo nuestro proyecto. Tenemos acá algunos ejemplos, que puede ser, por ejemplo, el número y metros cuadrados de aulas, kilómetros de carreteras, número de cursos de capacitación y más. Bien. Para ello tenemos que tener en cuenta dos variables. La unidad física, que puede ser, por ejemplo, medido con la unidad del activo, ¿bien? Número de estructuras físicas, número de mobiliario, ¿no? Que es en lo concreto, ¿no? Es la parte tangible. Y la dimensión física, estamos hablando de la magnitud del activo, ¿no? Metros cuadrados, metros cúbicos, horas hombre y más, ¿bien? De todos modos, queremos pasarle una metodología. El CEPLAN, que es la institución de planeamiento estratégico, ha elaborado para la definición de los indicadores. Bien, tenemos acá ratios, índices, tenemos acá también, ¿cómo se llama? Números, tasas. Y acá tenemos, ojo, el cálculo. Bien, a ver, permítame un momento. Acá está. Muy bien, lo que ustedes están viendo, estos son los parámetros de medición, donde todo indicador realmente puede medirse por porcentaje, ¿no? Lo más fácil, de repente, o más rápido de calcular, porcentaje, ¿no? Que el porcentaje es un coeficiente entre dos series de datos, ¿no? El porcentaje de cobertura de salud, por ejemplo, ¿no? Ratio es un cociente entre dos series de datos del denominador, incluido del denominador, ¿no? Por ejemplo, número de cámaras por 100.000 habitantes, ¿no? Listo. Tasa, ¿no? Un cociente entre dos series de datos donde el numerador está incluido en el denominador que es multiplicado por un escalar, ¿no? Tenemos índice, tasa de variación y ya tenemos número en concreto, ¿no? Número de viviendas construidas. Listo, ahí está. Entonces, acá tenemos los diversos tipos de indicadores, por si acaso, ¿ya? Tenemos 7 tipos de indicadores que le van a servir muchísimo, ¿bien? Entonces vamos a alcanzar esto por el chat del Zoom. Muy bien, queridos alumnos. Ante las metas físicas, importante determinar este cuadro, y bueno, ya lo tenemos prácticamente listo también, porque esto está dentro del PMI, ¿no? De la fase 1, ¿bien? Bueno, acá tenemos nuestro proyecto de inversión, nuestra acción, y cómo lo vamos a medir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir? Muy bien, hacemos este cuadrito, y bueno, vemos también la naturaleza de las acciones por factor de producción, ¿bien? Bueno, va a depender mucho del nombre de tu proyecto de inversión, qué es lo que vas a crear, ¿no? Por ejemplo, tenemos
adquisición. Si nuestro proyecto de inversión tiene que ver con adquisición, entonces el factor de producción es un equipo, un mobiliario, un vehículo, un terreno, un intangible, ¿bien? Si es construcción, es propiamente una infraestructura, ¿no? Un ambiente. Reparación. Reparación no se repara un equipo o un mobiliario, se repara una infraestructura o equipo. Remodelación, reforzamiento, infraestructura. Implementación se utiliza más que nada cuando es un sistema informático, por ejemplo, ¿no? La implementación del sistema SIGA, por ejemplo. Sistema ¿no? de información gerencial administrativa, ¿no? Listo. La adecuación también es otra de las palabras, ¿no? Entonces, mucho va a depender del nombre de tu proyecto de inversión y el factor de producción, ¿bien? Muy bien, la relación de las dimensiones de activos y las metas físicas van a tener que definirse de todas maneras y más, ¿bien? Muy bien, hasta aquí ya hemos visto la parte técnica totalmente de nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Esta es la parte técnica, una de las partes un poco más tediosas, por supuesto, ¿bien? Porque si no está bien esto, nuestros costos de nuestro proyecto de inversión van a estar mal, por si acaso, ¿bien? Así que acá tenemos que dimensionar todos los costos. Costos fijos, costos variables, costos materiales, de recursos humanos, tecnológicos y más, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ver un tema de gestión del proyecto de inversión. ¿A qué se refiere la gestión del proyecto de inversión? Se refiere a el tema de cómo cómo vamos a administrar, cómo vamos a sostener este proyecto de inversión a lo largo del tiempo, ¿bien? Muy bien. En este punto, importante conocer que tenemos que administrar nuestro proyecto tanto para la ejecución como para el funcionamiento, ¿bien? Entonces, acá hay una parte administrativa que tenemos que conocer, ¿bien? En la fase de ejecución, que es una fase importante porque es materializar nuestro proyecto de inversión, tenemos que diseñar los plazos, los costos que se planifiquen bien y se debe desarrollar para las actividades técnicas factibles resultantes del análisis técnico. Entonces aquí lo que vamos a ver en concreto, en la fase de ejecución, en la fase de gestión, vamos a ver lo siguiente, ¿bien? La organización, ¿bien? Organización. Vamos a ver el plan de implementación, modalidad de ejecución y las condiciones previas para la ejecución, ¿bien? Esto es realmente los principales puntos, ¿bien? Muy bien. La organización. Bien, la organización de un proyecto de inversión, queridos alumnos, estamos hablando la responsabilidad, las funciones, las coordinaciones internas que existan, ¿bien? Por ello, la unidad ejecutora tiene la capacidad técnica, administrativa y financiera para una eficiente ejecución de un proyecto de inversión, ¿bien? Esta unidad ejecutora sirve para conducir, coordinar y desarrollar aspectos técnicos para la ejecución de todos los componentes, ¿bien? Bueno, en el caso de la unidad formuladora, ellos analizan las competencias, las capacidades necesarias, modalidades de organización y los recursos para una adecuada ejecución de un proyecto, ¿bien? Entonces, un poco quiero yo mostrarles unos términos de referencia de un proyecto de inversión, ¿bien? Aquí en Perú, para que vean un poco las funciones, las responsabilidades que se debe colocar, ¿no? Normalmente, en un proyecto de inversión está el jefe de proyecto, tenemos el coordinador del proyecto, tenemos a los especialistas, los operarios, los operativos y más. Y cada uno de ellos tienen unas funciones en particular, ¿bien? Estas funciones en particular de este proyecto de inversión, permítanme un poco encontrar, a ver. Aquí, bien, por ejemplo, miren, este proyecto de inversión, vamos a mostrar arriba, es un proyecto para la recuperación de ecosistemas degradados en las zonas altoandinas, fronterizas, en cabecera de la cuenca, entre Puno, ¿no? Collao y Chubiro, dentro del departamento de Puno. Para este proyecto de inversión que tiene que ver con el tema ambiental, ¿no? De ecosistemas, tenemos acá un equipo, ¿bien? El equipo está conformado por este equipo técnico que tiene las funciones de coordinar con los consultores y beneficiarios del proyecto, debe organizar las reuniones de trabajo de manera presencial, revisar los productos, debe orientar a los consultores en la aplicación de los lineamientos, normas técnicas, formulación y actualización del perfil, ¿no? También debe hacer seguimiento a la elaboración del perfil, de la idea del proyecto, ¿no? Y el consultor, que es el encargado prácticamente de todo este proyecto, ¿bien?
Revisa y analiza el marco institucional, político y normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Elabora el perfil de la idea del proyecto, ¿bien? De acuerdo a la normatividad vigente, ¿no? A las normas. Revisa, analiza y usa los antecedentes disponibles referidos a las experiencias similares. Socializa y valida el planteamiento técnico del proyecto, de los representantes comunitarios y del personal técnico del gobierno regional, ¿no? En concreto, funciones más específicas, ya elabora el estudio de preinversión, ¿no? De este proyecto. Revisa y analiza el marco normativo, ¿no? Del INVIERTP. Formula adecuadamente el documento técnico, ¿no? De acuerdo a los elementos sectoriales, ¿no? Revisa y analiza y usa todos los antecedentes disponibles referidos a la experiencia, valida técnicamente la alternativa de solución propuesta, señala y sustenta los instrumentos de apoyo, recopilación de información. Ya tenemos una serie de funciones, ¿no? Varias funciones tiene este consultor, ¿no? Muy bien, y acaba con la finalización del proyecto, ¿no? Entonces, nuestro proyecto de inversión va a tener esa temática. Vamos a tener que definir las funciones de los encargados de este proyecto, ¿bien? Por eso hablamos de competencias, capacidades necesarias, comodidad de organización. Si se requiere la participación de más de una unidad ejecutora, son necesarios diversos arreglos, ¿bien? Y para ello, tenemos que establecer los procesos de coordinación, compromisos y responsabilidades. Recuerda que un proyecto de inversión no solamente está encargado propiamente del quien elabora y ejecuta el proyecto de inversión. Va a haber muchas coordinaciones también con la población o también con los grupos de interés, ¿no? Puede ser las municipalidades, puede ser la sociedad, los medios de comunicación, las universidades, puede haber comunicación con los gremios, sindicatos, ¿no? Toda la población realmente beneficiaria, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una serie de acuerdos institucionales. En concreto, por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, un proyecto de hospital, ¿no? Debe haber un acuerdo institucional, de todas maneras, con la población. En ese acuerdo, muy importante porque lo firma tanto nosotros, que somos los proyectistas, como la población o el representante de la población, ¿no? Y ahí dice qué se va a hacer, por ejemplo, que nos van a dar los espacios para hacer los talleres, listo, ¿no? Muy bien. Vemos un permiso para hacer el estudio de impacto ambiental. Está el permiso, ¿bien? Las actas de compromiso, muy importante, ¿no? Porque esas actas de compromiso, por ahí un poco también delegamos funciones que no podemos hacer solamente nosotros, sino también la población. Muy bien, entonces, aquí, mucha coordinación, muchos documentos, por supuesto, para poder coordinar actas, compromisos, convenios y más, ¿bien? Licencias también. La unidad ejecutora se encarga de preparar los términos de referencia y el plan de trabajo para el desarrollo de los estudios complementarios y coordinar la ejecución de los contratos hasta la liquidación financiera o física y cierre del proyecto, ¿no? Entonces, de inicio a fin, se encarga, ¿bien? Bueno, en concreto, ¿no? La unidad ejecutora evalúa cada uno de ellos de acuerdo a las competencias y funciones de cada uno, ¿no? Y si nos preguntamos si nosotros tenemos el recurso humano, nosotros como entidad pública tenemos el recurso humano que puede llevarse el proyecto, buenísimo, nos vamos a ahorrar ahí muchos costos, ¿no? Muchos costos administrativos. En el caso de no tenerlo, por supuesto vamos a tener que contratar a consultores, ¿no? Consultores, especialistas, los ingenieros que se van a encargar de este proyecto de inversión. La capacidad técnica necesaria es la diferencia entre la capacidad del proyecto menos la capacidad de la entidad, ¿bien? Entonces, si nuestra entidad, por ejemplo, estamos pensando en la construcción de un aeropuerto, de repente estoy diciendo un poco exagerado, ¿no? La construcción de un aeropuerto, listo, pero no tenemos ni un instrumento, ni un manual, no sabemos nada, en pocas palabras, de la construcción de un aeropuerto, entonces vamos a tener que crear toda esa documentación, ¿bien? Igual con los procedimientos, las experiencias, los sistemas de información y control, ¿bien? Es por ello que la delegación de los proyectos de inversión de los alumnos va a depender del tipo de modalidad de la ejecución. Puede ser la administración directa, que significa que nosotros nos encargamos del proyecto de inversión, o la modalidad de administración indirecta, que es a través de un contratista, ¿no? La capacidad profesional, como mencionamos, ¿no? Estamos hablando de los recursos humanos, ¿no? Con los perfiles requeridos, y también la carga laboral, ¿no? La carga laboral. Entonces, todo ello vamos a definirlo a través de un manual de organización de funciones, un MOF, ¿bien? Un MOF, ¿no? Un MOF que se va a encargar de ello, un MOF clarísimo que va a definir funciones, va a definir las coordinaciones, los indicadores, el perfil, el descriptivo y más, ¿bien?
todo en la parte de gestión. Esta es la primera parte de organización. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora el plan de implementación. Bien, ese plan de implementación es un pequeño plan o un subplan ya para ejecutar ese proyecto de inversión que ya lo tenemos prácticamente listo. Bien, entonces vamos a definir pues a través de un diagrama de Gantt, dentro de un cronograma de actividades, esas tareas, ¿no? Para lograr poco a poco esas metas del proyecto, estableciendo pues las secuencias, rutas críticas, la duración, los responsables y los recursos necesarios. Bien, acá vamos a coordinar mucho con el área de adquisiciones y contrataciones porque se van a necesitar la compra de muchos insumos, materiales, servicios y bienes, ¿bien? Y también con la fase de control y seguimiento de acuerdo a los tiempos. Bueno, las inversiones de nuestro proyecto, queridos alumnos, vamos a tener que conversar también con el área de presupuesto, de todas maneras. Porque recuerden que previamente ya tenemos que haber tenido nuestros certificados presupuestales, ¿no? Estos certificados presupuestales que es realmente ya el compromiso, ¿no? Presupuestal para que te están diciendo, te voy a entregar 10 millones para tu proyecto de inversión, ¿no? Tenemos que tener nuestros certificados presupuestales, ¿bien? Bueno, son los formuladores de proyectos quienes se encargan sobre el tema de presupuesto y contrataciones, ¿bien? Bueno, vamos a ver ahora en concreto en qué consiste el plan de implementación. 5 son los pasos, ¿bien? Establecer el plazo de ejecución, va a ser 1, 2, hasta 3 años, se acuerdan que son máximo 3 años. Analizar interdependencias entre actividades y tareas, elaborar el cronograma, determinar los recursos y elaborar síntesis del plan de implementación, ¿bien? Bueno, sobre el plazo de ejecución. Sobre el plazo de ejecución, queridos alumnos, ¿bien? Antes de hacer todo un proyecto de inversión, se debe realmente ya elaborar el expediente técnico, ¿no? Entonces, una cantidad de semanas son las que demoran dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿bien? Por ejemplo, la elaboración del expediente técnico incluye en general 4 partes, ¿no? Elaborar los términos de referencia, los actos preparatorios, ¿no? Selección, forma de contrato, la elaboración de los estudios y la aprobación de los estudios, ¿no? En promedio, pues estamos hablando aquí de 17 semanas, ¿no? Pero alguna otra que puedan adelantarse, puede hacerse en menos como que puede hacerse en más, ¿bien? La elaboración de los estudios de impacto ambiental, tanto lo que es los actos preparatorios de contrato, que quien va a ser ese consultor ambiental, que se va a encargar de ese estudio de impacto ambiental, y la elaboración, ¿no? Del estudio y la certificación, ¿bien? La ejecución de las obras de infraestructura, esto es lo que va a demorar más todavía, ¿no? Por supuesto, esto es lo que va a demorar más. Estamos acá viendo la etapa de contratar, ¿no? Va la redundancia, a los contratistas, subcontratistas de este proyecto. La ejecución de las obras, que va a demorar lo que demore, ¿no? Y lo que es la liquidación, transferencia, ¿no? Del proyecto, ¿no? Liquidación financiera, liquidación física, ¿bien? Muy bien, acá tenemos que hacer, por supuesto, una apreciación sobre la ejecución de las obras, ¿no? Es lo que va a demorar más, ¿bien? Entonces se hace este cronograma de actividades, ahora ya se utilizan mucho, pues, las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? El diagrama de Gantt y más, para nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Entonces hacemos diagramas y también vemos cuáles son las rutas críticas, cuáles son los hitos y más, ¿no? Por ejemplo, no podemos elaborar los estudios si no tenemos los términos de referencia ya definidos, ¿no? Entonces estamos hablando acá de actividades secuenciales. Pero también tenemos actividades paralelas, ¿no? Mientras se van haciendo los estudios del expediente técnico, se puede haciendo también el estudio de impacto ambiental, ¿no? Muy bien, queridos alumnos. Esta es la parte del tiempo del plan de implementación, ¿no? El tiempo del plan de implementación. Bueno, como todo proyecto de inversión, hay que comentar que un plan de implementación realmente puede variar de acuerdo también a los estudios que se hagan, ¿bien? Para elaborar un cronograma de actividades, es necesario tener en cuenta los periodos de espera, también las aprobaciones, autorizaciones, licencias, permisos y certificaciones que no dependen de nosotros, sino dependen después de otras entidades, ¿no? Entonces, acá hay un tema de un tiempo muerto, podemos decir, un tiempo de tramitología, ¿no? Que lo que demora, pues acá un poco el Estado peruano a veces demora, ¿no? De la aprobación de estos. Entonces, hay que considerar también esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, entre los procesos que se suelen darse en todo el proyecto están los de saneamiento físico legal, el CIRA, que le dije que es el certificado de inexistencia de riesgos arqueológicos, certificación ambiental, autorizaciones municipales y proceso de licitación, ¿bien? Entonces acá no decaer, por supuesto, en la impaciencia, ¿no? De la espera de las aprobaciones de estos documentos, sino agilizar, ¿no? Agilizar ello, ¿bien?
Entonces, podemos utilizar esto pues para la duración de las acciones, ¿bien? Bueno, finalmente, para establecer el plazo de la ejecución, considerar si el proyecto se puede ejecutar por etapas, ¿no? Puede haber una etapa de ejecución, una etapa de finalización. Se debe tener en cuenta dicha forma de ejecución, que no debe generar dilataciones o aplazamiento del proyecto de inversión, ¿bien? La ejecución por etapas solo se va a justificar en cuanto al sustento técnico y en la maximización de los beneficios sociales. También va a depender mucho si es de manera directa o por contrata, ¿no? O indirecta, ¿no? Esto también puede aplazar un poco los proyectos, ¿bien? Bueno, también, por supuesto, los recursos financieros, que acá con el área de presupuesto y las certificaciones también un poco pueden demorar, ¿no? Consideren estos esos tres parámetros para establecer el tiempo de demora de su plan de implementación. Bueno, ya hemos visto el paso 1, que es lo que es el plazo de ejecución del plan de implementación de nuestro proyecto de inversión. Bien, ahora vamos a ver las relaciones de las actividades y tareas. Bien, aquí, queridos alumnos, vamos a utilizar diversos trabajos, bien, donde muchas actividades y tareas pueden realizarse de manera secuencial y muchas también de forma paralela, ¿no? Como les mencionamos dentro de este cuadro, se puede hacer la elaboración de los términos de referencia, como que al mismo tiempo también se puede hacer los actos preparatorios, ¿no? Para los estudios de impacto ambiental, ¿bien? Entonces tratemos de agilizar ello. Luego ya elaboramos un cronograma, ya más centrado, por supuesto, considerando un cronograma mensual de ejecución del proyecto, más bien. Recuerden que en los proyectos de inversión tenemos un cuadro de avance, ¿no? Un cuadro de avance muy famoso que se utiliza en los proyectos de inversión, ¿no? El famoso cronograma de avance de obra, ¿no? Muy bien. Después de elaborar ya el cronograma, determinamos los recursos para cada actividad, ¿no? Para cada etapa. Bien. Para ello, vamos a definir cada una de las actividades, ¿bien? Y los responsables. Bien, por ejemplo, ya hemos visto acá todas las actividades, ¿no? Acá tenemos aproximadamente, tenemos acá 3, 6, 10 actividades tenemos en concreto, ¿bien? Desde los frentes técnicos, evaluación de impacto ambiental y en la infraestructura, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos vamos a definir los responsables, ¿no? Que en nuestra municipalidad o en nuestra dirección, pues son las diversas gerencias, ¿no? Por ejemplo, el expediente técnico, la gerencia de infraestructura, la administración de los equipos, la ejecución de la gestión de los equipos, la oficina de gestión administrativa y más. Muy bien, para las capacitaciones, desarrollo social, también puede ser recursos humanos, y otras acciones también la gerencia regional de infraestructura, ¿bien? Bueno, después de ello vamos a elaborar una síntesis del plan de implementación, aquí queridos alumnos, donde ya se concreta, por supuesto, estas actividades, ¿no? Mes a mes, y también tenemos pues las modalidades de ejecución, ¿no? De la modalidad de ejecución hay que comentar pues que tenemos la directa, la que nosotros vamos a hacer, la indirecta, que es por contrata, y luego ya tenemos las OXIs, obras por impuestos, acciones públicas privadas y más, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, vamos a hacer acá un break de unos 10 minutos para regresar y seguir hablando el tema del plan de implementación de nuestro proyecto de inversión. Bien, regresamos 7:21. Muy bien, queridos alumnos, nos encontramos regresando a nuestra clase. Nos encontramos regresando a nuestra clase sobre proyecto de inversión. Recordemos, vamos a ver nuestro cuadro principal para ubicarnos en qué parte nos encontramos dentro de este gran curso de proyecto de inversión. Bien, recordemos que nos encontramos en la fase de formulación. En esta fase, una fase ya que permite concretizar de manera más detallada todos los proyectos de inversión. Estamos, por supuesto, en esta fase que incluye 5 grandes pasos. Bien, vamos a ver aquí, queridos alumnos, que en la primera gran fase de esta materia, por supuesto, es la determinación del horizonte, ¿no? Este horizonte de evaluación, en el cual hemos visto el análisis de mercado, con sus diferentes tipos de demandas potenciales, quienes serían los beneficiarios, ¿no? Del proyecto de inversión. Y luego ya tenemos pues el análisis técnico, ¿no? Nos encontramos justamente en estas últimas etapas, porque ya estamos viendo el tema pues del diseño de la meta preliminar y más, ¿bien? Exactamente, ya nos encontramos aquí, hemos visto lo que es organización, plan de implementación, modalidad de ejecución, bien, y vamos a seguir viendo todo lo que es la gestión del proyecto, significa cómo el proyecto se va a mantener, bien, y el tema de los costos del proyecto.
Muy bien. Ante esta materia, es importante comentarles, queridos alumnos, que dentro de lo que es la organización, bien, dentro de lo que es la fase de gestión de proyecto, tenemos acá 4 etapas. Organización, plan de implementación, modalidad de ejecución y condiciones previas para la ejecución. Bien, ya nos encontramos, por supuesto, en la fase, por supuesto, de modalidades de ejecución. Bien, bueno, como dijimos hace muy poco, nuestro proyecto de inversión puede ser contratado de manera directa y de manera indirecta por contrata, ya sea por asociación pública-privada, ¿no? Como una entidad, una empresa, y un núcleo ejecutor y obras por impuesto, ¿no? Esas son las modalidades de ejecución. Y veamos ahora las condiciones previas para la ejecución, ¿no? Sí o sí, todo proyecto de inversión requiere cumplir con una serie de marco legal en cuanto a la parte técnica y a la parte regulatoria, ¿bien? Por ejemplo, si hablamos de un proyecto relacionado a un tema de saneamiento físico, tenemos que ver la entrega del terreno, la licencia, por supuesto, de construcción, el certificado de identificación de restos arqueológicos, la certificación ambiental, ¿no? Y también otra documentación sectorial que nos exija, ¿bien? Entonces, elaboramos un cuadro de estatus, donde, por ejemplo, vemos los saneamientos saneamiento físico legal, y vemos si esto está aprobado o no, ¿bien? La factibilidad de los servicios de agua, de desagüe y electricidad, vemos si lo tenemos cumplido como que no, ¿bien? Entonces, así poco a poco vamos a realmente llegar a la fase de funcionamiento, ¿bien? Muy bien, en la gestión de nuestro proyecto, también tenemos que ver, no solamente cuando el proyecto ya ha sido ejecutado, ya ha sido creado, ¿no? Físicamente, sino cuando empiece a operar, ¿no? Cuando empiece a operar. Vamos a ver las coordinaciones que vamos a realizar ya en esa fase. Pero eso se ve ahorita mismo. No se ve cuando se crea el proyecto, sino se ve desde un inicio, ¿no? Para el adecuado desempeño de la unidad productora, o sea, nosotros, se debe realizar un análisis y descripción de la entidad responsable sobre la operación y el mantenimiento de los activos de nuestro proyecto. Bien, vamos a analizar la disponibilidad de los recursos para su financiamiento, los arreglos institucionales y más. Bien, es por ello que vamos a entrar a estos 3 pasos. Vamos a ver quién va a ser la entidad a cargo de la operación y el mantenimiento. ¿Necesariamente seremos nosotros o puede ser otra entidad, no? Vamos a ver los instrumentos para la gestión de la unidad productora y las condiciones previas para el inicio de la operación. Bien, sobre el primer punto de la entidad que se va a hacer a cargo. Acá tenemos que analizar y definir quién se va a hacer a cargo cuando empiece a operar nuestro proyecto, ¿no? Si se tratase de una unidad productora ya existente, o sea, como nosotros, entonces acá tenemos que plantear los ajustes de la organización para sobre cada operación y mantenimiento. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, en la construcción de un hospital, ¿bien? Y tenemos muy poco personal de salud, tenemos muy pocos especialistas. Entonces, los ajustes que ven acá serían el tema de contratación, ¿no? De nuevo personal, ¿bien? Entonces, contratamos nuevo personal para que nosotros sigamos operando este proyecto. Pero si se tratase de una nueva unidad productora, se debe describir las características de la organización de la entidad que se hará a cargo. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de riesgo, lo más seguro es que la Autoridad Nacional del Agua se encargue de ese proyecto, ¿bien? Una Junta de Administración de Agua y Saneamiento también se puede encargar, o de administración de una institución educativa también, ¿no? Entonces, acá tenemos que definir claramente quién se va a encargar de ese proyecto cuando se opera o se mantenga, ¿bien? Para el caso de la operación y el mantenimiento, hay que ver las entidades privadas, quién se puede encargar de una de ellas, ¿bien? Bueno, ahora, los instrumentos. Muy importante acá definir los instrumentos y los recursos, ¿bien? Acá vamos a tener que planificar qué recurso humano, tecnológico, financiero, insumos, materiales y más vamos a necesitar para la operación y el mantenimiento, ¿bien? Entonces tenemos que costear también esa parte. Bueno, y de igual manera con los instrumentos. Si se trata de una nueva unidad productora, los instrumentos de gestión más comunes es, por ejemplo, el manual de organización y funciones o el reglamento de organización y funciones. También tenemos las guías, los planes estratégicos, los planes operativos, ¿no? El presupuesto y más, ¿no? Entonces, estos son documentos de gestión que seguramente lo vamos a actualizar con nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Con nuestro proyecto de inversión. Y en el caso de que exista, de que hay una nueva unidad productora, ¿no? Entonces tenemos que realizar los debidos ajustes, ¿bien? Vamos a analizar la cantidad de recursos humanos que vamos a necesitar para la operación y el mantenimiento.
Entonces, dependiendo pues de la demanda del proyecto, dependiendo de la construcción y también de la oferta, nuestro recurso humano también va a variar, ¿bien? Por ejemplo, en el caso que se amplíe el servicio de agua de riego, ¿no? El agua para riego, de aquí a unos 3, 5, 10 años, es posible que se requiera añadir el recurso humano para el control y el monitoreo del cumplimiento de los turnos establecidos, ¿no? Hoy en día, de repente, tenemos 100 personas para atender a 1000 usuarios, pero más adelante que existan, ¿no? 20.000 usuarios, 30.000 usuarios, entonces vamos a necesitar más personal, ¿no? Es lógico. Así que no solamente el personal es lo que se va a contratar, también, por supuesto, nuevos materiales, ¿no? Nuevos materiales, maquinarias, equipos, instrumentos y más. Bien, en ambos casos, el costo de los recursos incrementales, es como se llama realmente, se deberá prever hasta la fase del rubro de gestión del funcionamiento. Bien, estos recursos incrementales, ¿no? De un proyecto, queridos alumnos, tenemos que estimarlo, por supuesto, ¿no? Va a depender, por supuesto, de la demanda. Ahora, cuando se ha establecido el nivel de riesgo aceptable o existe un riesgo residual, es necesario aumentar la resiliencia de la unidad productora. Bien, estamos hablando que tenemos que establecer diversos planes de contingencia, planes de emergencia, planes de salvación, ¿no? En el caso que exista, pues, riesgos, desastres naturales o cualquier otro acontecimiento, ¿no? Es muy seguro que los riesgos naturales, por ejemplo, riesgos climatológicos, pasen de aquí unos años, entonces ya eso lo tenemos que anticipar al día de hoy, ¿bien? De igual manera, con el tema de los planes, también las capacidades, ¿no? Por ejemplo, crear un sistema de alerta temprana, sensibilización, organización de los usuarios, repuestos, materiales para la rehabilitación y más, ¿no? Entonces, todo esto se ve en esta parte, queridos alumnos. Nuestro plan de implementación, también, ojo, justamente para esta fase de funcionamiento, ¿bien? Tenemos que ver qué condiciones previas necesitamos para iniciar la operación. Sí o sí tenemos que hacer diversas pruebas, ¿no? Nuestro hospital, nuestro colegio, nuestra carretera, nuestro centro de seguridad y más tiene que probarse, ¿no? Estas pruebas pilotos se hacen previamente, antes del lanzamiento del inicio, y la puesta en marcha ya es una vez que hayamos cumplido con todos los parámetros, ¿no? Por supuesto que tenemos que difundir a la población el inicio de las operaciones, ¿no? Esto se hace con mucha anticipación, hay que darle un conocimiento para que sepan que va a haber un nuevo servicio, un nuevo centro, y pues hagan uso de ese también, ¿no? También hay que capacitar, por supuesto, al personal para operar la unidad productora, ¿no? Recordemos que más adelante va a depender de los servicios que existan, ¿no? Por ejemplo, si vamos a empezar en la construcción de un centro de salud, y los 3 primeros años vamos a ofrecer servicios básicos, ¿no? Como lo que es tópico, medicina general, farmacia, ¿no? Y de aquí en adelante ya vienen servicios más complejos, ¿no? Oncología, neoplasia, ¿no? Medicina nuclear, qué sé yo. Entonces, tenemos que capacitar para lo que va a venir más adelante, ¿bien? Por ejemplo, asignar a los docentes o el personal de salud y cumplir con los compromisos previamente establecidos, ¿no? También, para la operación de mi proyecto de inversión, lo que tenemos que verificar es quién va a estar en cargo de la operación y el mantenimiento, como hemos visto, ¿bien? Los instrumentos de gestión tienen que estar actualizados constantemente y también establecer los procesos y los protocolos. Muy importante el tema de los procesos. Bueno, el proceso tiene que ver con el macro, ¿no? El manual de procesos, ¿no? De la entidad, ¿bien? Muy bien, estas son coordinaciones para el inicio de la operación. Vamos a ver también ahora el análisis de los riesgos de la ejecución y el funcionamiento de mis proyectos de inversión, ¿bien? Los riesgos, queridos alumnos, es un tema muy interesante que debemos conocer, porque muchos de ellos se pueden reducir, se pueden menguar, se pueden eliminar. Lo mejor sería realmente menguarlo, ¿no? Realmente, lo mejor sería realmente menguarlo, ¿no? Y por supuesto, eliminarlo, ¿no? Pero a veces, por supuesto, no se puede, ¿no? La estimación de los riesgos y de los proyectos suele ser un tema muy importante, ¿bien? Muy bien. La gestión de los riesgos es una serie de actividades, por supuesto, que representan costos adicionales al presupuesto del proyecto y su propósito es prevenir y mitigar los problemas mayores, ¿bien? La unidad formuladora debe de detectar esos riesgos en todas sus fases del proyecto, tanto en ejecución y funcionamiento, y por supuesto debe proponer las debidas soluciones, ¿bien? Recordemos que tenemos que analizar dos cosas en un riesgo.
la posibilidad de ocurrencia, que significa un poco el peligro, ¿no? ¿Qué tanto puede pasar ese riesgo? Y otra cosa es el impacto que tendría, ¿no? Bajo, medio o alto. Otro factor que se le agrega, por si acaso, también es exposición, ¿no? La exposición, ¿bien? Bueno, los riesgos pueden clasificarse ya sean internos o externos. Y de tipo de riesgos realmente tenemos una gran variedad, ¿bien? Tenemos riesgos operativos, riesgos económicos, riesgos naturales, riesgos sanitarios, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos financieros, riesgos de cumplimientos, riesgos legales. ¿Qué más les puedo decir? Realmente hay riesgos en todo su abanico, ¿no? Realmente de riesgos que tenemos, un poco riesgos ambientales, me olvidaba, por supuesto, ¿no? Son los más famosos, ¿no? Para abordar el análisis de los riesgos, queridos alumnos, vamos a utilizar un análisis cuantitativo, ¿bien? Muy sencillo el análisis cuantitativo porque es un número que vamos a tener que clasificar sobre cada etapa de construcción de nuestro proyecto, ¿bien? Nosotros vamos a realizar nuestro proyecto y, por ejemplo, vamos a utilizar acá este diagrama de Gantt, ¿bien? Este diagrama de Gantt tiene 3 actividades y tiene 10 tareas, ¿bien? Entonces, en cada una de ellas vamos a ver el riesgo que existe, ¿bien? La elaboración de los términos de referencia, no creo que exista un riesgo, más que un riesgo presupuestal, ¿no? Entonces, tenemos que hacer de todas maneras, queridos alumnos, este cuadrito, ¿bien? Miren, esta es la gestión de riesgo integral de riesgos para un proyecto de limpieza pública, ¿ya? En primer lugar, está la etapa de construcción, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Tenemos que describir el riesgo, no la actividad, sino el riesgo, ¿bien? Entonces, se relacionan los eventos que generan sobrecostos y sobreplazos en el periodo de construcción, ¿bien? La posibilidad que ocurra este riesgo es medio, pero el impacto sí es alto. Y acá sí o sí ya tenemos que establecer las medidas de mitigación o también las estrategias, ¿no? Por ejemplo, supervisión, ¿no? El cumplimiento de los estudios técnicos, ¿no? Esas son estrategias para menguar este riesgo. En nuestro proyecto de limpieza pública también tenemos un riesgo ambiental. Por ejemplo, que no cumplamos con la normatividad ambiental, ¿no? O los estudios ambientales, ¿bien? Este es un riesgo medio, puede pasar, se nos puede olvidar, se nos puede pasar la mano, y el impacto puede ser alto, ¿no? Podemos generar pasivos ambientales. Entonces, para este caso, el concesionario sí debe adecuar sus procesos y métodos con la afección ambiental, ¿no? Tenemos que colocarlo acá de todas maneras, ¿bien? Sigamos viendo el tema de los riesgos. Ahora, esto es en la fase, bueno, me olvidaba, esto es en la fase de ejecución, ¿no? De este proyecto de limpieza pública. Ahora, cuando empiece a funcionar mi proyecto de limpieza pública, tenemos un riesgo de mercado, ¿no? Que es en tema de precios, que los precios de los materiales pueden realmente aumentarse, ¿no? ¿Qué hacemos con ello? Acuerdos de ventas con los compradores directos, mejoramos la calidad de los residuos, valorizamos los residuos de retrituración, o inclusive también podemos reciclar, ¿no? Reciclar, y por supuesto crear economía de escala, ¿no? Que significa comprar en gran cantidad, ¿no? Riesgos operacionales, de todas maneras. Un proyecto de limpieza pública, de repente la estrategia, los sistemas, los procesos pueden caer. Entonces, ¿qué riesgo puede existir? Resistencia de adoptar buenas prácticas para el manejo de los residuos de las fuentes generadoras, ¿no? Entonces, el personal de limpieza se rehúsa, se resiste a las nuevas formas de trabajo, eso es un riesgo, ¿no? Entonces, por supuesto, es muy alto que suceda y también el impacto, ¿no? Entonces, para ello, hay que acompañar en la operación, ¿no? En los mecanismos de sanciones y de los actores estratégicos. Riesgos sociales. Un riesgo social es, por ejemplo, la oposición de las personas dedicadas informalmente a la actividad de recuperación, ¿no? Hay unas personas que se encargan de la limpieza, pero de manera informal, y realmente no lo hacen como deben ser, ¿no? Entonces, hay que establecer medidas para vigilar a esos recuperadores, ¿no? De oficios y más. Y riesgos administrativos, por ejemplo, que existan cambios en la tecnología, de la infraestructura de nuestro proyecto de limpieza pública, y bueno, por supuesto, cambiar esto, ¿no? Es así como se hace un buen análisis de riesgos, ¿bien? Es así como se hace un buen análisis de riesgos. Ahora, queridos alumnos, lo que vamos a mostrar son las claves para establecer un buen análisis de riesgos, ¿bien? Veamos, por favor, este video. Aspectos claves para identificar el nivel de riesgo de los proyectos de inversión. Tenemos también un Facebook.
que pueden ustedes visitar Escuela de Proyectistas, donde encontrarán más tipos de fuentes de información para la estimación de la demanda efectiva. Como ustedes saben, para la determinación de la demanda efectiva necesitamos identificar a la población demandante referencial, potencial, efectiva, objetivo, y para ello también definir la demanda. Todo ello me implica muchas veces la utilización de fuentes de información primaria y secundaria. Si utilizamos principalmente información primaria, le asignamos un puntaje de 1. Esto quiere decir que utilizamos principalmente encuestas, entrevistas a profundidad, focus group u otra técnica de investigación de mercados o trabajo de campo para obtener información. Si utilizamos información principalmente secundaria, vamos a asignar el puntaje de 0. Esto es porque es más sencillo obtener información secundaria, ya sea estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, u otra información, ya sea a través de imágenes satelitales o estudios. Número 2. Se dispone de normas técnicas para el diseño técnico de los proyectos. Cada uno de los sectores establecerá ¿cuáles son las normas técnicas de edificaciones, de dotación del servicio? Por ejemplo, en el sector salud, para el desarrollo de proyectos de centros de salud, puestos de salud, hospitales. Si se cuenta con estas normas técnicas, le asignaremos el valor de 0, es decir, es menos riesgoso. Pero si no se cuenta con estas normas técnicas, porque son proyectos muy innovadores y aún los sectores no han establecido estas normas técnicas y definitivamente hay que innovar y generar algunas propuestas, se le asigna el valor de 1. El número 3. ¿Cuál es la naturaleza de intervención del proyecto? Si estamos trabajando proyectos de creación de servicios, definitivamente son más complejos porque requieren un diagnóstico y una perspectiva de una situación que aún no ocurre. Por ende, le asignaremos el valor de 1. Pero si trabajamos ampliaciones y recuperaciones, obviamente ya tenemos en estos casos una situación de base, un diagnóstico inicial, una unidad productora de servicios. Ojo, que si te interesa el concepto de unidad productora de servicios, también tenemos un video aquí en el canal que te da ejemplos y te lo define. Te lo mostramos ahora en pantalla. Bueno, si tenemos las naturalezas de intervención, de mejoramiento y recuperación, se le asigna un valor de 0.5. Y si tenemos mejoramientos que básicamente son mejorar la calidad de servicio de unidades productoras que ya existen, es decir, de entidades públicas que ya existen, su nivel de complejidad es menor y se le asigna el valor de 0. Número 4. ¿Qué tipo de unidad productora se va a intervenir? Y en la nueva guía general, que también dejaremos listada aquí debajo de este video para que ustedes también puedan leerla, se han establecido 2 tipos de unidad productoras de servicio. No se olviden, tenemos un video de unidad productora de servicio para que lo puedan observar. ¿Cuáles son estos 2 tipos? Hay unidad productora de servicio lineal y unidad productora de servicio no lineal. Unidad productora de servicio lineal es cuando para dotar el servicio, esta unidad productora de servicios necesita de más de una localización. Por ejemplo, un sistema de riego. Un sistema de riego tiene un punto de captación, después tiene todo un canal de conducción, tiene ubicaciones definitivas para los reservorios y luego definitivamente para el sistema de riego presurizado u otro sistema de riego que se coloque en, digamos, los proyectos. Por ende, se identifica que esas son UPs lineales. Una UP no lineal es aquella que solamente requiere una localización. Por ejemplo, un puesto de salud, un centro de salud, un colegio. Entonces, si necesitamos y trabajamos con proyectos con UP lineales, es decir, más de una localización, obviamente eso es más complejo. Por ende, le asignamos el puntaje de 1. Y si trabajamos con UPs no lineales, una única ubicación, obviamente el puntaje será de 0. Número 5. ¿Cuál es el número de estudios técnicos que se requiere para la determinación de una óptima localización del proyecto?
Ustedes saben que para localizar un proyecto requerimos de estudios, por ejemplo, la topografía del suelo, el estudio de suelo y hasta muchas veces estudios de vialidad para cuando un proyecto se localiza en avenidas muy transitadas y con mucho público. Si requerimos más de 3 estudios, se le asigna el valor de 1. Si requerimos hasta 3 estudios, se le asigna el valor de 0, porque significa que es menos riesgoso. Número 6. El proyecto será afectado por interferencias, expropiación, paso de servidumbre. Muchos proyectos, por su naturaleza, requieren de arreglos institucionales con la población y con los actores privados. Si requerimos los 3, se le asigna el puntaje de 1. Si solamente uno de los 3, es decir, o interferencia, o expropiación, o paso de servidumbre, solamente se le asigna 0.5. Y si en el caso del proyecto no requeriría de ninguno de los 3, porque de repente estamos trabajando en terreno público, por ejemplo, en un área natural protegida, donde no necesitamos, porque el gobierno está trabajando en proyectos en su propio territorio y no tiene problemas de saneamiento físico legal ni de ningún tipo, entonces se le asigna el valor de 0. Número 7. El proyecto se localizará en áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento con altos impactos ambientales y arqueológicos. Es muy importante determinar si estamos en un área natural protegida o en una zona de amortiguamiento, porque definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con la zonificación y con el tipo de actividades que son permitidas de acuerdo a ello. Igual en la zona de amortiguamiento también hay ciertas restricciones y arreglos institucionales que desarrollar con las comunidades. Además, si tenemos zonas arqueológicas, existe una intangibilidad en el territorio y por ende necesitamos coordinar con la autoridad, es decir, con el Ministerio de Cultura. Si tenemos esta casuística, nos encontramos en una situación con mayor riesgo y por ende tenemos un puntaje de 1. Riesgo o incertidumbre, y en el caso de que no nos encontremos en ningún caso, es decir, no en una zona de amortiguamiento, no en un área protegida y tampoco ninguna que tenga alguna exposición a aspectos ambientales o arqueológicos, entonces el puntaje será de 0. Número 8. El proyecto presenta alta exposición o vulnerabilidad a peligros naturales, socionaturales y o antrópicos. Es muy importante determinar si nuestro proyecto, por la localización, se encuentra expuesto a estos peligros. Y también si ya existe una unidad productora de servicios que presenta fragilidad o problemas de resiliencia. Si te interesan este tipo de conceptos, no te olvides, tenemos un video en el canal que ahora ponemos en pantalla sobre la temática de gestión de riesgos de desastres. Ahora, si encontramos esta situación, obviamente será más riesgoso y se le asignará el puntaje de 1. Si no nos encontramos en una situación similar, entonces se le asigna el puntaje de 0. Aspecto número 9. El proyecto presenta proporción importante de la inversión en TICs o en intangibles. Es importante también considerar este aspecto porque existe una intangibilidad y una obsolescencia muy rápida en este tipo de proyectos. Si la inversión más del 50% está en el TICs y en intangibles, se considera riesgoso y por ende se le asigna el puntaje de 1. Si se encuentra el monto de inversión entre el 30 y el 50%, entonces le asignamos el valor de 0.5. Pero si tenemos montos de inversión por debajo del 30% en TICs y en intangibles, se le asigna el valor de 0. Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete al canal, porque las capacidades para identificar, formular y evaluar proyectos de inversión pública y privada siempre la encontrarás en la Escuela de Proyectistas. Número 10. Se dispone de un modelo de gestión asociado al tipo de proyecto.
Muy importante la gestión y la organización. Muchas veces trabajamos mucho los aspectos sociales, técnicos, ambientales, pero la organización la dejamos descuidada, la dejamos de lado. Es importante saber el tipo de organización, si necesito una alianza público-privada, qué tipo de perfiles profesionales voy a requerir, cuál va a ser las líneas jerárquicas y de supervisión en las diferentes etapas de la ejecución y el funcionamiento del proyecto. Si contamos con un modelo de gestión, definitivamente asignaremos 0 porque será menos riesgoso. Pero si no contamos y tenemos que innovar este modelo de gestión, definitivamente tenemos una situación más riesgosa y tendremos que asignarle el puntaje de 1. Número 11, casi llegando al final, tenemos a este número 11, el proyecto necesita de insumos con costos muy variables o poco conocidos que requieren estudios de mercado específicos para ser sustentados. Esa es una pregunta que tenemos que responder. Muchas veces los costos, tenemos estructuras de costos de otros proyectos, tenemos también algunos costos que son públicos o podemos hacer cotizaciones con mucha facilidad, pero existirán tipos de proyectos donde es más dificultoso. Por ende, si ese es el caso y es sí, estaremos en un proyecto con mayor nivel de riesgo, es decir, le asignaremos el puntaje de 1. Si es no, le asignaremos el puntaje de 0. Número 12. El proyecto requiere de validación y aceptación de los beneficiarios. Definitivamente todo proyecto requiere de esta aceptación y también de involucramiento desde la gestación de la idea, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento del proyecto. En estos casos igual tenemos 2 valoraciones, 1 si sí lo requiere y 0 si no. En todo caso, generalmente siempre va a requerirse, es decir, generalmente vamos a tener un puntaje de 1. Llegando al final tenemos el número 13. El número 13 corresponde al horizonte de evaluación, supera los 10 años. Definitivamente, si tenemos horizontes de evaluación tan largos que superan los 10 años, estamos en una situación de mayor riesgo. Si es sí, es decir, son mayores a 10 años, se le asigna el puntaje de 1. Y si es no, son temporalidades menores, se le asigna el puntaje de 0. Con estos 13 aspectos claves que hemos podido apreciar, definitivamente ustedes van a poder sumar los puntajes correspondientes y visualizar. Ahora vamos a presentar la tabla de los puntajes para determinar el nivel de riesgo de nuestro proyecto. Finalmente, tenemos esta tabla de puntajes. No se olviden, tenemos que sumar todos los puntajes del test que acabamos de hacer de riesgos. La suma total, si tenemos entre 0 y 4.5, decimos que tenemos nivel de riesgo bajo. De 4.5 a 8.5, nivel medio. Y más de 8.5, nivel alto. Entonces, hagamos el ejercicio. Tenemos también la tarea del proyectista. La tarea del proyectista es definitivamente tener un ejemplo, seguramente en alguna de sus carteras de proyectos, desarrollar el proyecto, este test de riesgo y determinar si es riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Si quieres saber cuál es el tipo de estudio según el nivel de complejidad por tipo de riesgo y monto de inversión, no te olvides de visitar nuestro video que hicimos la semana anterior y que aparecerá en pantalla para que lo puedas buscar en nuestro canal de YouTube, Escuela de Proyectistas. Si te gustan estos contenidos, por favor, danos un like de respaldo y además suscríbete a la comunidad de proyectistas, emprendedoras y emprendedores. Muy bien, queridos alumnos, importante conocer los aspectos claves para el manejo de los riesgos. Bien, muy bien, estimados alumnos, vamos a dejarlos acá, esta capacitación. Bien, queremos comentarles que estamos en esta fase de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Vamos a entrar a una etapa bastante detallada y compleja que es la materia de los costos del proyecto. Bien, vamos a ver los costos del proyecto actuales, los costos incrementales del proyecto, costos para la inversión, costos para la operación y también costos para el funcionamiento de nuestros proyectos de inversión. Bien, muy bien, queridos alumnos, vamos también a enviarles el material a lo largo de esta semana que hemos avanzado de capacitación. Recuerden que nos falta la fase de
ejecución de proyecto de inversión y funcionamiento. Bien, todo eso incluye este curso. Muy bien, queridos alumnos, muy buenas noches, un buen fin de semana. Nos estamos viendo el lunes a las 6 de la tarde.